Las redes apalean a los viudos de Trump. Los pretendidos herederos del líder del asalto al Capitolio gringo, Donald Trump, no quieren dar tregua a los gobiernos progresistas de Latinoamérica y se ganan el repudio de quienes aspiran a vivir en países dignos e independientes. Los republicanos Marco Rubio y Rick Scott olvidaron sus responsabilidades en el Senado para atacar con saña a Manuel López Obrador y a Nicolás Maduro, dos líderes regionales que desafiaron las amenazas imperiales y se robaron el show en la reciente cumbre de la CELAC. Los detalles de esta historia las conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Un enemigo muy rencoroso. El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, no conoce de límites en su intento por atacar a los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los cuales le ha declarado públicamente su aversión por no ceder ante los designios de Washington. En esta ocasión, el congresista norteamericano decidió arremeter en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber acogido en suelo mexicano a sus homólogos de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La invitación hecha por López Obrador a sus pares de Venezuela y Cuba para asistir a los actos por el bicentenario de la independencia de México fue la excusa para que los senadores Marco Rubio y Rick Scott descargaran todo su odio contra AMLO. Como si se tratase de un súbdito del rey, Marco Rubio y Rick Scott reprendieron al presidente mexicano en una carta difundida en varios medios internacionales, luego de celebrada la pasada cumbre de la CELAC en tierras aztecas. En la carta, los senadores estadounidenses lanzaron una amenaza velada contra López Obrador, al señalar que esperan que esta decisión no sea indicativo de un alejamiento de su país, de los principios de la democracia y la libertad. Pero los reproches contra el presidente mexicano no se limitaron a una simple palmadita en la espalda. No, pues tanto Rubio como Scott acusaron a AMLO de encubrir a un narcoterrorista, refiriéndose al mandatario venezolano. Maduro debió haber sido extraditado, aseguraron los senadores en la misiva, en la que además le recordaron a López Obrador que México firmó en el año 2000 la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El senador Rubio, de origen cubano, también fustigó duramente la presencia de Díaz-Canel en México, acusando a López Obrador de otorgar legitimidad a un régimen antidemocrático, lo que a juicio del republicano representa una falta de respeto para el pueblo cubano. Este nuevo acto de injerencia en los asuntos internos de un país soberano como México avivó la polémica en diversos sectores de la nación centroamericana, debate al que se sumaron las redes sociales, que fueron inclementes con sus mensajes. Uno de los internautas en pronunciarse en torno al grosero ataque contra López Obrador fue Adrián Camagüey, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para recordar que la época en la que le temían al imperio yanqui pasó. En el mismo mensaje, Adrián Camagüey se pregunta si a estos señores se les olvidó que existen leyes internacionales y que México es un estado soberano. Interrogante que se hacen miles de mexicanos luego de divulgada la carta de los senadores Rubio y Scott. Pero esta no fue la única reacción compartida en Twitter, pues otro usuario en manifestarse calificó de hipócritas las acusaciones vertidas en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Marco Rubio y Rick Scott tacharon de narcoterrorista. Este usuario, identificado como Jade, recordó que la nación yanqui es uno de los mayores productores de sustancias ilícitas del mundo, negocio en el que muchos personajes de la política se han visto involucrados.
Por su parte, Mario Ruiz, otro de los usuarios de Twitter, en manifestarse, tildó de injerencia la postura asumida por los senadores republicanos, quienes se atrevieron a objetar las decisiones del presidente de una nación soberana e independiente como México. Siguen creyendo que toda América es de ellos, fue la frase compartida por Mario Ruiz en Twitter, en clara alusión a la política de Washington para América Latina, región que durante años ha sido considerada como el patio trasero de los yanquis. Otro de los usuarios en reprochar los soberbios señalamientos de Marco Rubio y Rick Scott exigió a los senadores estadounidenses presentar las pruebas de los delitos que se le imputan al mandatario venezolano Nicolás Maduro. La oposición acérrima del senador republicano Marco Rubio contra los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y de Cuba Miguel Díaz-Canel rebasa los límites de la política para internarse en el plano del más enconado rencor personal. Después de perder su carrera presidencial, Marco Rubio se convirtió en el principal arquitecto político de la estrategia del entonces presidente estadounidense Donald Trump para Venezuela y Cuba. Rubio le ha declarado públicamente la guerra a Maduro y Díaz-Canel, una batalla que no ha podido ganar pese al criminal bloqueo comercial y financiero impuesto a Venezuela y Cuba, y los intentos de golpes de Estado. Atorado en la visión trumpista del imperio que se impone a sus súbditos, Marco Rubio se convirtió en el virtual secretario de Estado para América de Biden y se ha dado la tarea de articular estrategias con otros países para fracturar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Marco Rubio fue el artífice del más reciente aporte económico otorgado por la administración de Joe Biden al interinato del autodenominado presidente venezolano Juan Guaidó para financiar acciones golpistas. La acción de Rubio fue aplaudida por el presidente de Colombia, Iván Duque, y el canciller de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio. Este último destacó que fue el propio Marco Rubio quien solicitó ante el Senado gringo la supuesta ayuda de $336 millones. En el caso de Cuba, el senador republicano de origen cubano ha patrocinado un sinfín de acciones dentro y fuera de la isla para quebrar en su momento los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y en la actualidad la administración de Miguel Díaz-Canel. Ante sus fallidos intentos por lograr una intervención militar en ambas naciones, ahora Marco Rubio se ha dado a la tarea de arremeter contra todo aquel que se alinee con las políticas progresistas de Venezuela y Cuba, aunque se trate del presidente de una nación soberana como México. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.